Mi esposa abandonó a nuestra familia para irse con un bartender 12 años menor, y ahora suplica que la deje volver, pero la lección que le di cuando apareció en mi puerta fue tan despiadada que la recordará por el resto de su vida. Me llamo Laurent. Tengo 37 años y soy biólogo marino en el acuario de Bergen. Llevo buceando en aguas noruegas desde los 16, y he construido mi carrera estudiando los arrecifes de coral de aguas frías y los fiordos. Creí haber levantado una vida sólida, buen empleo, una casa en Sandviken con vistas al puerto y 2 hijos increíbles. Sin embargo, descubrí que todo estaba construido sobre arena. Hace 3 días regresé de una expedición de 2 días en Snappjord. Mi equipo había estado documentando patrones de desove, un trabajo que realmente importa para la conservación. Volví agotado, pero con ilusión de ver a mi familia. En cambio, me encontré a Sofie metiendo ropa en maletas mientras nuestros hijos estaban en la escuela. Tenemos que hablar, dijo, sin mirarme. Dejé mi bolsa de buceo en el suelo y observé cómo guardaba sus cámaras caras, las mismas que le regalé para su trabajo documental en NRK. No las había tocado en 2 años. Me voy, soltó. He conocido a alguien que realmente me ve, que entiende que soy más que una madre y esposa. Soy un artista. Alexandre, él lo comprende. Se refería a Alexandre, el camarero del bar del centro al que iba con sus amigos del medio audiovisual. 24 años, viviendo aún con 3 compañeros cerca de la universidad. Muchos, en mi lugar, habrían suplicado, llorado, prometido cambiar, preguntado qué hicieron mal. Yo no. Saqué una silla de la cocina y me senté. ¿Y qué pasa con Noé y Claire?, pregunté. Ella se rió. Estarán mejor contigo. Eres el estable, el de rutinas y horarios. Necesito explorar esta conexión. Necesito ser libre, libre de tus hijos. No compliques esto más de lo necesario. Me levanté, fui hasta la cafetera y empecé a preparar café. Tenía las manos firmes. ¿Cuánto dinero tomaste? Se detuvo en seco. ¿Qué? De nuestra cuenta en el DNB. ¿Cuánto? Cerró la maleta. Lo que necesitaba. Saqué el móvil, abrí la aplicación del banco. 400.000 coronas noruegas. Desaparecidos. Nuestro fondo de emergencia, el ahorro para la educación de los niños, todo lo que habíamos construido. Eso es robo, Sofie. Es una cuenta conjunta. Tengo todo el derecho a irme y a buscar mi futuro, a costa del de tus hijos. Agarró las maletas. Sabía que no entenderías. Nunca apoyaste mi arte, ni mis sueños. Eres tan malditamente rígido, Laurent, siempre datos y hechos. Tomé un sorbo de café, negro, sin azúcar. Los niños estarán en casa en 2 horas. Ya los llamaré después. No. ¿Se lo explicarás ahora o no lo harás nunca? Ella se marchó hacia la puerta. Alexandre viene a buscarme. No intentes contactarme. Lo haré cuando quiera. La seguí hasta la entrada. Afuera, él estaba en un Volkswagen destartalado con música electrónica haciendo vibrar las ventanas. Parecía cualquier aspirante a DJ en Bergen. Tatuajes en el cuello, dilatadores en las orejas, seguro de que estaba a 2 conciertos de tocar en el Bergenfest. Sofie, la llamé mientras cargaba las maletas. Se giró, tal vez esperando que me derrumbara. Tu anillo de boda. Se lo quitó y lo arrojó a mis pies. Rodó hasta el jardín. No lo recogí. 2 horas después, senté a mis hijos. Noé, de 12, intentando mantenerse fuerte. Claire, de 9. Ya notaba que algo estaba mal. Mamá estará fuera un tiempo. Necesita aclarar sus ideas, les dije. ¿Va a volver?, preguntó Claire. No lo sé. La mandíbula de Noé se tensó. Tiene mis mismos hombros anchos y la costumbre de callar mientras procesa. ¿Se fue por nosotros? No, se fue por ella. No es culpa vuestra. Esa noche, cuando ya dormían, hice 4 cosas. Cambié todas las cerraduras, moví el dinero restante a mi cuenta personal, guardé captura de una historia suya en Instagram con Alexandre en un club de Oslo con botellas de champán y llamé a Didier, mi amigo abogado especializado en derecho de familia. Laurent, lo siento, necesito documentar abandono, custodia total, máxima pensión. ¿Seguro que no quieres esperar? Ella ya eligió, ahora elijo yo. Han pasado 3 días. No ha llamado ni una vez a los niños, pero ha subido 12 historias a Instagram, playas en Lufin, fiestas en Oslo, un manifiesto de vivir mi verdad con 300 me gusta de personas que no saben que tiene 2 hijos en casa preguntándose por qué su madre se fue. Noé me preguntó esta noche si estoy triste. No, le respondí. Estoy concentrado. ¿En qué? En ser el padre que ustedes necesitan. Asintió y se fue a dormir, pero lo escuché llorar. Claire lleva noches durmiendo con todos sus peluches, construyendo una muralla a su alrededor. Sofie cree que soy débil porque no grito, porque planifico en lugar de reaccionar. Cree que Alexandre es apasionado porque es joven e impulsivo. Está por descubrir la diferencia entre ser constante y ser débil, entre estar callado y estar derrotado. No voy a perseguirla, no voy a suplicar. Estoy documentando todo. Y cuando la realidad golpee, cuando un camarero de 24 años entienda que las historias de Instagram no pagan el alquiler, cuando su arte no se traduzca en ingresos,
cuando recuerde que la vida cuesta dinero, volverá. Siempre lo hacen, pero yo no seré el hombre que dejó atrás, sino el que protegió a sus hijos de sus decisiones. Esa puerta por la que salió ya no se abre desde su lado. Actualización. 2 semanas después. Muchos me pidieron una actualización. Aquí está, para los que dijeron que debía luchar por mi matrimonio. Ella llevó a Alexandre a nuestra cama mientras yo estaba en una inmersión de investigación. Mi vecino Hugo me dijo que vio su destartalado Volkswagen varias veces aparcado afuera cuando yo trabajaba. No hay nada por lo que luchar. El divorcio ya está en trámite. La ley noruega es clara sobre el abandono. Didier dice que esto es un caso ganado para la custodia total. La documentación es extensa. Retiró 400.000 coronas el día que se fue, cero contacto con los niños en 14 días. 47 publicaciones en Instagram sobre su nuevo capítulo de Despertar Artístico, un mensaje a su hermana Amélie llamando a los niños anclas creativas y un correo a su excolega de NRK diciendo que estaba libre de la prisión doméstica. Tengo todo eso, cada maldito detalle. Los niños están sufriendo. Claire tuvo un ataque de pánico en la escuela cuando alguien le preguntó por su madre. Me llamó la orientadora escolar y tuve que salir del trabajo en plena sesión de análisis de muestras de desove que llevábamos 6 meses recopilando. Mi supervisor fue comprensivo. Pero esto está afectando todo. Noé está muy enfadado. Golpeó la pared de su habitación cuando vio una historia de Sophie en una inauguración de galería en Oslo. La vi con el vestido que le regalé en nuestro aniversario, del brazo de Alexandre, mientras él jugaba a ser fotógrafo aficionado. La publicación llevaba la frase, por fin entre personas que entienden la verdadera expresión. Y ahí estaba mi hijo de 12 años. Comprendiendo que su madre había preferido los me gusta de Instagram antes que las historias antes de dormir. Eso lo marcó. Lo veo madurar demasiado rápido y la rabia que siento hacia ella es indescriptible. Mi hermano Julien, que había bajado desde su turno en el parque eólico marino, me miró y dijo, estás demasiado tranquilo, lo estás planeando, déjamelo a mí. No se equivocaba. Contraté a un investigador privado, algo costoso, pero necesario para saber todo sobre Alexandre. Descubrí que lo habían despedido de 3 bares por robo, tenía 2 detenciones por conducir ebrio y debía 50.000 coronas noruegas en impuestos atrasados. Un verdadero ganador. Congelé todas las tarjetas de crédito conjuntas. Cuando ella intentó reservar un hotel en Copenhague, la transacción fue rechazada. Me llamó gritando que estaba cometiendo abuso financiero. Le colgué y reenvié la grabación a Didier. También informé a su empleador de que, aunque mantenía contratos freelance con NRK, ya no vivía en esta dirección para efectos fiscales. Les dije que necesitarían su nueva dirección, la cual no tiene, porque va alternando entre el piso compartido de Alexandre y sofás de amigos. Tomé un café con su hermana, Amélie, quien me confesó que Sofía le había pedido dinero, que según ella yo estaba siendo vengativo. Amélie le respondió que buscara un empleo. Me agrada Amélie. Lo mejor es que, incluso, fueron sus propios padres quienes me llamaron a mí, no a ella. Su padre, un viejo pescador de Troms, me dijo, la criamos mejor que esto, mantén a esos niños a salvo. Ella tomó su camino, ahora que asuma las consecuencias. Anoche llevé a los niños a cenar a Bienbasar, intentando mantener cierta normalidad. Claire me preguntó si su madre volvería para su cumpleaños el mes que viene. No lo sé, cariño. ¿Tú vas a estar siempre? Sí, entonces está bien. Noé me miró y dijo, papá, si ella vuelve, no la vas a dejar entrar, ¿verdad? ¿Por qué piensas que volvería? Le pregunté. Sacó su teléfono y me enseñó la cuenta de Instagram de Alexandre. Estaba en un club, con la cara hundida en el cuello de una morena, publicado hacía 6 horas y con ubicación etiquetada. Mi hijo de 12 años entendió lo que su madre no pudo, que los hombres que engañan a mujeres casadas no se transforman de repente en novios fieles. No, le respondí, no la dejaré entrar. Él asintió y siguió comiendo su sopa de pescado. Ya no estoy destrozado. Estoy enfadado. Un enfado controlado y calculado, de ese que te da paciencia para documentar cada error, cada decisión egoísta, cada instante en que antepone su propio placer a la responsabilidad con sus hijos. Ella cree que es libre, pero en realidad está en caída libre. Y yo no pienso poner una red. Cuando toque fondo, ahí estaré con la solicitud de custodia y una orden de manutención que hará que su expresión artística le parezca un lujo inalcanzable. Mis hijos merecen algo mejor, un padre que esté presente. Y si ese padre soy solo yo, que así sea. Pero no voy a permitir que regrese triunfalmente cuando su pequeña aventura se derrumbe. Actualización. 2 meses después, la fachada comenzó a resquebrajarse. El investigador privado valió cada corona. Alexandre dejó a Sofía hace 3 semanas. Pero lo mejor es que no solo perdió al novio, se le desmoronó toda su fantasía. Te lo detallo. Sofía lo siguió a Trondheim porque él dijo tener una oportunidad como DJ. Renunció a su último contrato con NRK para acompañarlo. La supuesta oportunidad era tocar los miércoles por la noche en un bar de mala muerte, remunerado en vales de cerveza. Vivían en un estudio sobre un local de kebabs. ¿Y quién pagaba el alquiler? Ella, la misma que había robado 400.000 coronas noruegas del futuro de sus hijos. Pero Alexandre encontró a otra, una estudiante de psicología de 21 años,
con tarjeta de crédito de papá y sin hijos que mantener. Sofía regresó de intentar hacer contactos en un colectivo artístico y los encontró en la cama, la misma que ella pagaba. ¿Cómo me enteré? Porque llamó llorando a Julien a las 2 de la mañana y mi hermano grabó toda la conversación. Decía que la asfixiaba, que era demasiado intenso, demasiado necesitado. Laurent nunca me dijo eso. Laurent tampoco te engañó con un camarero en tu cama, le respondió Julien. No es justo, tú dejaste a tus hijos, Sophie. ¿Qué es lo justo? Colgó. Mientras tanto, los niños están mejor. Claire comenzó terapia infantil en el Hospital Auckland. La psicóloga dice que progresa bien, aunque con signos de abandono que habrá que vigilar. Noé se unió al Club Juvenil de Vela de Bergen, donde demostró un talento natural y ganó su primera regata el fin de semana pasado. Yo estuve ahí. Sophie no, ni siquiera sabe qué ocurrió. Ayer me llamó Amélie. Me dijo que Sophie lleva semanas durmiendo entre casa de Drauman y de Frederick está. Pero todos se están cansando de ella. No puede conservar un empleo porque habla más de su arte que de trabajar. Solicitó asistencia social, pero fue rechazada porque abandonó un trabajo estable de forma voluntaria y aún tiene un cónyuge con ingresos. Va a volver a Bergen, me advirtió. Bien, le respondí. Está desesperada. Mejor aún, no es propio de ti. El antiguo yo no tenía una esposa que metiera a un camarero en nuestra cama. Amélie guardó silencio antes de añadir que Sofía ha perdido 18 kilos y luce demacrada. Sea lo que planees. No planeo nada, mentí. En realidad, sí planeo. Didier ha sido clave. La demanda de divorcio incluye custodia física total con visitas supervisadas, una pensión de 50.000 coronas noruegas al mes basada en su antiguo salario de NRK, y la devolución de 200.000 coronas que sustrajo sin consentimiento para fines ajenos a la familia. Técnicamente, fue robo. Ella ya no tiene ningún derecho sobre la casa, pues la abandonó. Según lo establecido, debe cubrir la mitad de todos los gastos relacionados con los niños, incluyendo la terapia de Claire. No podrá pagarlo nunca, y como dijo Didier, ese es su problema. Tal vez el tribunal intente reducir la cifra, que lo intenten. Tengo pruebas de que gastó 400.000 coronas noruegas en solo 2 meses en hoteles, restaurantes y discotecas, mientras nuestros hijos asistían a terapia. La casa ha cambiado mucho desde entonces. Reacondicioné la habitación de Claire pintándola de ese tono púrpura que llevaba años pidiéndome y que Sophie siempre consideró demasiado común. A Noé le compré un equipo de navegación como corresponde. Ahora cenamos juntos cada noche, comida de verdad, no la comida para llevar que solíamos comprar porque Sophie estaba demasiado ocupada, creando, como para cocinar. Mi trabajo también va mejor que nunca. Sin tener que andar con cuidado para no alterar el temperamento artístico de alguien, es increíble lo que se puede lograr. El mes pasado publiqué en una revista de biología marina y ahora lideró un nuevo proyecto de restauración de arrecifes. Mi jefe incluso insinuó una posible promoción. Pero lo más valioso es ver a mis hijos reír de nuevo, de verdad, no esa risa forzada que usaban antes para no alterar el humor de su madre. Ayer, mientras veíamos una película, Claire me preguntó, «Papá, ¿mamá no tiene casa?» «No lo sé, cariño. Tal vez. ¿Quieres ayudarla?» Ella lo pensó un momento, en silencio, y dijo, «No, ella nos dejó. Las personas sin hogar no eligen estar así. Ella sí lo eligió. Con apenas 9 años, ya entiende mejor las consecuencias que su madre». Noé, que escuchaba desde la otra habitación, intervino. «Además, ahora está con Alexandre». «En realidad, no», le respondí. «Sé que terminaron. Todo el mundo lo sabe. La hermana mayor de Alexandre estudia en la NTNU y me dijo que Alexandre ahora sale con una chica rica. En un país tan pequeño, las ciudades son aún más pequeñas, y las noticias corren rápido». «¿Y eso te molesta?», le pregunté. «¿Por qué debería? Mamá ya no es nuestro problema». Puede sonar duro, pero no se equivoca. Sophie está por aprender algo que yo entendí después de tantos años estudiando ecosistemas marinos. Cuando te alejas de tu entorno, algo más ocupa tu lugar. Ella dejó un vacío con forma de madre en esta familia, y lo llenamos con paz, estabilidad y verdadera felicidad. Creyó que se liberaba de una prisión, pero en realidad se alejaba de las únicas personas que tenían la obligación de preocuparse por ella. Ahora es solo otra artista fracasada en un país lleno de ellas, sin dinero, sin hogar y sin nadie esperándola. Mientras tanto, yo estoy criando a 2 niños que saben que su valor no depende de que alguien más los sepa apreciar. No es venganza, es simplemente seguir adelante. Actualización 3. 4 meses después, Sophie apareció en una competencia de navegación de Noé. Pero para entenderlo, tengo que retroceder un par de semanas. En la escuela de los niños estaban actualizando la información de contacto de emergencia, como hacen de rutina. La secretaria me llamó para preguntar si el número de Sophie seguía vigente. Le respondí que no y que ya no tenía derechos de custodia. En cuestión de días, medio Bergen lo sabía. Sophie se enteró cuando intentó recoger a Claire del colegio, apareciendo de repente tras 4 meses de silencio. La escuela se negó a entregarle a la niña y tuvo que intervenir seguridad, ya que empezó a gritar sobre sus supuestos derechos parentales. Claire lo vio todo desde la ventana de su aula. Su profesora me llamó de inmediato, fui a buscarla y la abracé mientras temblaba. «¿Por qué vino?», me preguntó. «No lo sé»,
cariño. No quiero verla. No tienes que hacerlo. Esa misma noche, Sophie me envió su primer mensaje en meses. Has vuelto a mis hijos en mi contra. No contesté, simplemente lo reenvié a Didier. Pero aparecer en la competición de Noé fue algo calculado, lugar público, mucha gente, creyendo que así yo no reaccionaría. Se veía desmejorada. Amélie no exageraba al decir que había perdido mucho peso. Sus ropas le colgaban, el costoso equipo de fotografía que siempre llevaba ya no estaba, probablemente vendido. El cabello, sin lavar, mostraba raíces grises. Esta era la misma mujer que gastaba 2000 coronas noruegas al mes en la peluquería. Se acercó mientras Noé preparaba su barco. Me interpuse entre ellos. Tengo derecho a ver a mi hijo, dijo. Tienes visitas supervisadas que nunca has solicitado. Esto es supervisado. Hay gente por todas partes y existe un centro designado por el tribunal. Lo sabes. Noé la vio y su expresión se endureció. Concéntrate en tu carrera, hijo. Le dije. ¿Se va a ir?, preguntó él. Sí, pero no se fue. Se quedó observando la regata. Él terminó segundo. Podría haber ganado, pero verla lo distrajo. Ella intentó acercarse otra vez. Noé, por favor. Soy tu madre. No, fuiste mi madre. Ahora solo eres una mujer que se fue. Su voz fue lo bastante alta para que todos la oyeran. Los demás padres y entrenadores quedaron incómodos, pero nadie la defendió. Llevaban meses viéndome solo en cada práctica y competencia. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, me dijo con lágrimas. ¿Hacer qué? ¿Quedarme? ¿Ser padre? ¿Estar aquí? Les has envenenado la mente contra mí. Les conté la verdad. Te fuiste con un camarero que luego te dejó por alguien más joven. Ahora estás sin dinero, sin casa y quieres volver como plan de respaldo. Esos son los hechos. Lauren, por favor. Ahí está el estacionamiento. Úsalo. Buscó miradas de compasión, pero no encontró ninguna. Incluso quienes no conocían toda la historia podían verlo, el padre presente, el hijo que no quería verla y la mujer que claramente había estado ausente. Se marchó, no sin antes decir, conseguiré un abogado. ¿Con qué dinero?, le grité mientras se alejaba. Eso fue hace 2 semanas. Desde entonces, la arrestaron en Stonehenge por ebriedad en la vía pública. Amélie tuvo que pagar su fianza. Ahora vive en un refugio para mujeres en Oslo, contando a todos que es víctima de violencia doméstica. Creó una campaña de donaciones en línea para reconstruir su vida tras el abuso narcisista y recaudó apenas 500 coronas noruegas, donadas por una tía con demencia. La nueva novia de Alexandre incluso presentó una denuncia por acoso después de que Sofía apareciera en su apartamento. Mientras tanto, Claire cumplió 10 años. Celebramos en casa con sus amigos, pizza y películas. No mencionó a Sofía en todo el día, pero esa noche me entregó una tarjeta que había hecho. Gracias por quedarte. Didier dice que la custodia total está prácticamente asegurada. Abandono, robo, meses sin contacto, presentarse ebria en la escuela, ningún juez le dará más que visitas supervisadas. Si se confirma la orden de manutención, 50.000 coronas noruegas al mes, ya acumula una deuda de 200.000. Y en Noruega, las autoridades no se andan con juegos cuando se trata de pensión alimenticia. Van a embargar cualquier salario que logre conseguir por el resto de su vida. Julien me preguntó si sentía lástima por ella. No, en absoluto. Lo tenía todo. Un esposo que apoyaba sus cambios de rumbo profesional, hijos que la adoraban, una casa con vista al puerto y seguridad económica. Lo arrojó todo por la borda por una fantasía con un muchacho que trabajaba de DJ los fines de semana. Ahora está aprendiendo lo que yo comprendí hace años estudiando la dinámica depredador-presa. Cuando abandonas tu lugar en el ecosistema, no puedes volver. Alguien más ya ha ocupado ese espacio. Y, en este caso, ese alguien es la paz. Mis hijos ya no caminan sobre cáscaras de huevo, no temen los cambios de humor artísticos de su madre. Viven, ríen, logran cosas y saben que son amados por el padre que se quedó. Y Sophie, ella se ha convertido en una historia de advertencia que otras madres de Bergen comentan en la recogida escolar. ¿Te enteraste de la cineasta que dejó a su familia por un camarero? La respuesta es siempre la misma. ¿La que tiene un exmarido que cría solo a esos niños maravillosos? Sí, una pena, para ella. 5 meses después, la reaparición. Eran las 11:47 cuando sonó el timbre. Supe que era ella antes de mirar la cámara. Justo 5 meses desde que se fue. La lluvia golpeaba fuerte, típica noche otoñal en Bergen. Estaba ahí, en lo que antes era nuestra puerta. Lucía destrozada, con el maquillaje corrido, no sé si por las lágrimas o la lluvia. Arrastraba una sola maleta, la de diseñador que le regalé en su cumpleaños hace 3 años, ahora sujeta con cinta adhesiva. Abrí la puerta, pero no me aparté. Laurent, su voz se quebró. Por favor, necesito volver a casa. Esta no es tu casa. Cometí un error terrible. Ahora lo veo. Me reí. ¿Cuál de todos? ¿Acostarte con Alexandre? ¿Robar 400.000 coronas? ¿Abandonar a tus hijos? ¿De qué error exacto hablamos? De todo. Estaba confundida. En una crisis de mediana edad, no pensaba con claridad. Pensaste lo suficiente para vaciar nuestros ahorros. Intentó dar un paso al frente, pero no me moví. Entonces vio las cajas detrás de mí, sus cosas, lo poco que había dejado, empaquetadas y listas. Bolsas con su ropa vieja,
sus premios documentales apilados junto a la puerta. ¿Qué es esto? Tus pertenencias. Llévatelas. Lauren, es medianoche, está lloviendo, ¿a dónde voy a ir? No es mi problema. Soy tu esposa, exesposa. El divorcio se firma la próxima semana. Vio los papeles pegados en la caja superior, el acuerdo de custodia, la orden de manutención y la orden de alejamiento de la escuela de los niños. No puedes hacerme esto. Tengo derechos. Tienes visitas supervisadas que nunca usaste. Tienes una deuda de manutención de 250.000 coronas. Tienes una acusación pendiente por el dinero que robaste. Lo que no tienes es derecho a estar aquí. Se arrodilló, empapada. Por favor, no tengo dónde ir. Alexandre, fue un error. Tú eres mi verdadero amor, el padre de mis hijos. Levántate, te estás humillando. Haré lo que sea, terapia, consejería, lo que quieras. Quiero que te vayas. Los niños necesitan a su madre. Fue entonces cuando Noé apareció detrás de mí. Había escuchado todo. No te necesitamos, dijo con frialdad. De hecho, no te hemos necesitado en meses. Noé, cariño, no soy tu cariño. Nos dejaste por alguien apenas 2 años mayor que mi profesor de matemáticas. Todo el colegio lo sabe. ¿Sabes lo humillante que es? Cuidado con el lenguaje, le advertí sin convicción. Ella merece peor, respondió antes de volver adentro. Sofía lloraba. Has hecho que me odie. No. Tú misma lo lograste cuando elegiste a Alexandre sobre tus hijos. No fue así. Fue exactamente así. Desde arriba, Claire llamó. Papá, ¿es mamá? Nadie importante. Vuelve a la cama. Eso la destrozó. Entendió que ya no era nada para su propia hija. Voy a luchar. Contrataré un abogado. Recuperaré a mis hijos. ¿Con qué dinero? Vives en un refugio. Ni siquiera puedes pagar comida. ¿Cómo lo sabes? Porque el refugio me llamó. Me pusiste como contacto de emergencia. Les dije que no lo era. ¿Cuándo te volviste tan cruel? El día que dejaste a otro hombre en la cama donde concebimos a nuestros hijos. Era infeliz. Entonces hablas, buscas ayuda, trabajas en ello. No destruyes a tu familia por un camarero que ni siquiera mantiene un empleo. Nunca apoyaste mis sueños. ¿Tus sueños? No has tocado una cámara en 2 años ni producido nada en 3. Tus sueños eran excusas para no asumir responsabilidades. Eso no es cierto. Dime un proyecto que hayas terminado en los últimos 5 años. Silencio. Un viejo Volvo se detuvo. Amélie estaba al volante. Le había escrito al verla en la puerta. Tu transporte ha llegado. Lauren, por favor, una última oportunidad, por los niños. Los niños son felices por primera vez en años. No te necesitan, y yo tampoco. Amélie bajó, miró a su hermana con desprecio. Súbete al coche, Sophie. Esta es mi casa. Ya no, y eso es culpa tuya. Mientras cargaban su maleta, Sophie se volvió una última vez. Te amé. No. Amaste lo que yo te daba, estabilidad, seguridad y alguien que asumiera las responsabilidades mientras jugabas a ser artista. Eso no es amor, es parasitismo. Te arrepentirás. Lo único que lamento es no haber visto antes quién eras en realidad. Se subió al coche. Cuando se alejaban, vi a nuestra vecina anciana, mirando desde su ventana y levantando el pulgar. Cerré con llave y encontré a los niños en la escalera. ¿Se ha ido? Sí. ¿Para siempre? Sí. Claire me abrazó. Bien. Fuimos a la cocina y preparé chocolate caliente. Un verdadero consuelo, no como las apariencias que Sophie presumía en Instagram. Mientras tomábamos, Noé comentó algo que me golpeó. ¿Sabes qué es lo peor? Que ni siquiera preguntó cómo estábamos. Tenía razón. 5 meses fuera y ni una sola pregunta sobre sus calificaciones, sus intereses o su salud. Solo yo, sí. Eso lo dice todo, le respondí. Más tarde, cuando los niños ya dormían, me quedé de pie en mi habitación, en silencio. Esa noche, por primera vez en meses, sentí algo que creía perdido, una paz absoluta. No duró horas, sino que me envolvió desde el instante en que cerré la puerta de mi habitación. Sophie pensó que, tras 5 meses, estaría tan desesperado y solo que aceptaría recibirla de nuevo. Pero el tiempo no me quebró a mí, la destruyó a ella. Mañana me levantaré temprano. Prepararé el desayuno para mis hijos, iré a trabajar, regresaré a un hogar tranquilo y continuaré con mi vida sin drama, sin sentir que camino sobre cristales rotos, y sin la compañía de alguien que veía la crianza como una condena. No es venganza, son las consecuencias naturales de sus decisiones. 6 meses después, puedo dar por cerrado este capítulo. El divorcio ya es definitivo y tengo la custodia total. Sophie únicamente tiene derecho a visitas supervisadas cada 2 domingos, de 2 a 4 de la tarde, en el centro familiar de Bergen. En el último mes solo ha asistido en 2 ocasiones, y ambas veces dedicó todo el tiempo a hablar de sí misma y a llorar. El supervisor tuvo que recordarle varias veces que debía interactuar con los niños. La segunda vez, Claire llevó un libro. Cuando su madre le preguntó por qué,
le respondió sin rodeos. Porque eres aburrida. Solo hablas de lo triste que estás. Esa frase quedó registrada en el informe. Ahora Sophie trabaja en un supermercado Remma 1000 de Frederick, gana el salario mínimo y comparte piso con 3 personas más. Cerró su cuenta de Instagram después de que alguien publicara una foto suya con el uniforme, acompañada del comentario, de cineasta a cajera. Una historia de Bergen. Debe 300.000 coronas noruegas en manutención, el gobierno retiene el 40% de su sueldo, y, al ritmo actual, seguirá pagando hasta que los niños cumplan 25 años. Por otro lado, Alexandre se casó con aquella estudiante de psicología. Tuvieron una boda en la playa, en España. Sophie lo descubrió en Facebook. Según Amélie, lo llamó 47 veces ebria esa misma noche. Él terminó solicitando una orden de alejamiento. Yo, en cambio, conocí a alguien. Se llama Isabelle, es cirujana veterinaria y tiene su propia clínica. Vive en su casa, no tiene hijos, pero adora a los míos. Nos conocimos en una competición de vela en Noé, donde su sobrino también participaba. No buscaba pareja ni siquiera pensaba en salir con alguien, pero me hizo reír de verdad, no de forma educada. Sabe toda la historia, porque en una ciudad pequeña todo se sabe. En nuestra primera cita me dijo, jamás saldría con un hombre que abandonara a sus hijos. El hecho de que te hayas quedado, que hayas luchado por ellos, me dice todo lo que necesito saber sobre ti. Llevamos 3 meses juntos. A los niños les agrada. No intenta ocupar el lugar de su madre. Es simplemente Isabelle, la que le enseña anatomía animal a Claire y asiste a las regatas de Noé. Hace una semana, Sophie se enteró de la relación y me envió un extenso correo acusándome de haberla reemplazado demasiado rápido. No respondí, pero Noé sí lo hizo desde mi cuenta. No te reemplazaron. Te fuiste sola. Isabelle no es nuestra nueva mamá. Es la novia de papá y si está presente. Deja de escribirnos. Le dije que no debía haber hecho eso, pero él solo se encogió de hombros. Alguien tenía que decirlo. Claire avanza bien en terapia. Su psicóloga afirma que tener un padre estable ha sido clave. Ha recuperado su infancia, fiestas de cumpleaños, pijamadas y juegos propios de sus 10 años. Noé, por su parte, ha sido convocado para el equipo regional de vela y podría llegar al nacional el próximo año. También decidió asistir a terapia para manejar su enojo, no como mamá, según sus palabras. La casa también cambió. Isabelle nos ayudó a redecorarla, sin mudarse, solo colaborando. Desaparecieron las piezas de arte pretenciosas de Sophie y ahora las paredes muestran fotos reales, logros, viajes y momentos auténticos. En lo profesional, fui ascendido a investigador principal, liderando un proyecto conjunto con la Universidad de Oslo. Sorprende cuánto se puede lograr cuando la vida en casa deja de ser un caos. El momento que me confirmó que habíamos pasado página ocurrió el mes pasado, en el cumpleaños de Sophie. Los niños ni lo mencionaron. Solo lo supe porque Amélie me contó que lo pasó sola, bebiendo y publicando fotos antiguas. Esa noche cenábamos en casa. Isabelle estaba con nosotros. Claire contaba una anécdota de su amiga y Noé reía. Era una cena familiar normal. Y comprendí, esto es la paz. Esto es una familia funcional. Sin drama, sin miedo a la próxima explosión. Sophie creyó que escapaba de una prisión cuando nos dejó, pero fuimos nosotros quienes nos liberamos. Hoy es la advertencia que muchas mujeres de Bergen se cuentan, la que lo tuvo todo y lo perdió por nada. Cuando en la escuela alguna se queja de su marido, siempre hay quien dice, al menos no es un Alexandre. Todos entienden el mensaje. Mientras tanto, yo soy el padre que se quedó, que reconstruyó su vida y que encontró a alguien mejor. No más joven ni más vistosa, simplemente mejor. Alguien que sabe que el amor no son publicaciones en redes ni grandes gestos, sino estar ahí cada día, sobre todo en los momentos difíciles. Ayer recibí un último correo de Sophie, espero que seas feliz. Y lo soy, completamente. Mis hijos prosperan, mi relación es estable, mi carrera va en ascenso y mi hogar respira calma. Sophie, en cambio, escanea productos en un supermercado, vive con desconocidos y paga por una familia que abandonó. No es karma, son consecuencias. A los hombres que me preguntan si me arrepiento de no haberla aceptado de nuevo, les respondo, ni un segundo. Me mostró quién era. Y a las mujeres que la defienden diciendo que fue una búsqueda personal, les digo, lo que descubrió es que es egoísta. Ese es todo su viaje. Y si eso me hace frío o calculador, que así sea. Soy un padre. Mi obligación siempre fue proteger a mis hijos de cualquier persona que pudiera hacerles daño. Y si esa persona resultaba ser su madre, con más razón aún. No la necesitábamos. Nunca lo hicimos. Lo único que necesitábamos era que se fuera, para poder respirar en paz. Y ahora, por fin, lo estábamos logrando. Un año después, no pensaba volver a escribir, pero lo que ocurrió ayer siento que es el cierre definitivo de toda esta historia. El padre de Sophie falleció. Era aquel viejo pescador de Tumsa que, cuando ella se marchó, me dijo que protegiera a los niños. Un infarto masivo lo sorprendió en su barco y murió antes de que pudieran llevarlo a la orilla. Me enteré por Amélie, quien me llamó para preguntar si llevaría a los niños al funeral. Le respondí que eso dependía de ellos. Me senté con ellos para hablarlo. Su abuelo ha fallecido, les dije. El funeral será el sábado en Tromsø. Pueden ir si quieren,
pero no están obligados. Noé lo pensó unos segundos. ¿Ella estará allí? Sí. Entonces no. Claire se mostró más callada. Quiero despedirme del abuelo, pero no si tengo que hablar con ella. No tienes que hablar con nadie con quien no quieras. Viajamos a Trumsa. Isabelle se ofreció a acompañarnos, pero este no era un peso que le correspondiera llevar. Era el momento de que los niños se despidieran de un hombre que sí los había querido, aunque su hija no lo hubiera hecho. El funeral estaba lleno, pescadores, viejos amigos, familiares de toda la región del norte de Noruega. Sofía estaba en la primera fila, interpretando el papel de hija desconsolada. Vestía un elegante vestido negro, quién sabe de dónde sacó el dinero, probablemente endeudándose aún más. Cuando nos vio entrar, empezó a levantarse, pero le dirigí una mirada tan fría que se quedó sentada. Nos ubicamos en la parte trasera, lo bastante cerca para rendir homenaje al hombre, pero lejos de cualquier conflicto. Durante la ceremonia, varias personas hablaron de la integridad del padre de Sophie, de su honestidad, de cómo nunca abandonó a un compañero ni dejó un trabajo a medias. Nadie pasó por alto la ironía, especialmente los que conocían bien la historia. Sophie pronunció un elogio fúnebre de 20 minutos, hablando de lo mucho que su padre significaba para ella, de cómo había formado sus valores y de que siempre fue la niña de papá. Claire soltó una carcajada disimulada, que no pasó inadvertida. En la recepción, la madre de Sophie se nos acercó. No la he mencionado mucho, pero siempre estuvo de parte de su hija, respaldando cada una de sus malas decisiones. ¿Cómo te atreves a traerlos aquí?, me dijo en voz baja, con tono acusador. Ellos querían despedirse de su abuelo. Los estás usando para hacerle daño a Sophie. No, les estoy permitiendo honrar a un hombre que de verdad se preocupó por ellos. Entonces levantó la mano como si fuera a bofetearme, pero Noé se interpuso. Se plantó frente a su abuela para defenderme. Si lo toca, llamo a la policía, dijo con una calma absoluta. Ya sabemos cómo funciona todo esto. Ella bajó la mano, sorprendida. Aquel ya no era el niño que recordaba. Fue entonces cuando Sophie se acercó, con lágrimas rodándole por el rostro. ¿Mis bebés? Los he extrañado tanto. No somos tus bebés, respondió Claire con voz firme y lo bastante alta para que todos escucharan. Somos hijos de papá. Tú solo eres alguien con quien compartimos genes. El silencio se apoderó de la sala. Sophie buscó apoyo con la mirada, pero no encontró a nadie dispuesto a respaldarla. Todos habían visto cómo se desarrollaba esta historia durante el último año. Soy vuestra madre, susurró. No, corrigió Noé, eres nuestra progenitora. Papá es nuestro verdadero padre. Hay una diferencia. Puse las manos sobre sus hombros. Nos vamos. Cuando estábamos saliendo, Sophie gritó, no podrás apartarlos de mí para siempre. Me detuve y la miré. No tengo que hacerlo. Ellos ya son lo bastante grandes para decidir, y eligen al padre que si los eligió a ellos. En el vuelo de regreso, Claire se quedó dormida recostada en mi hombro. Noé permaneció callado hasta que, de pronto, preguntó, ¿hicimos lo correcto? Defenderse siempre es lo correcto. Se veía patética. Lo es. ¿Deberíamos sentir lástima por ella? ¿Tú la sientes? Lo pensó unos segundos. No, tenía todo y lo desperdició. Eso no es triste, es tonto. Al llegar a casa, Isabelle nos esperaba. Había preparado la cena y había entrado con la llave de repuesto. Nada elaborado, sopa de pescado, pan recién hecho, comida reconfortante. No preguntó nada sobre el funeral. Solo abrazó a los niños y los dejó tranquilos. Más tarde, cuando ellos ya estaban en la cama, me miró y quiso saber cómo me sentía. Cansado de la sombra que aún quedaba de Sophie, le confesé. Se está desvaneciendo, me dijo. Cada día importa menos para ellos, y para ti. Tenía razón. Esa misma mañana recibí un correo de Sophie, páginas y páginas de un discurso desordenado, lleno de quejas y lamentos, acusándome de haberle arrebatado a sus hijos y de haber arruinado su vida. Decía que la muerte de su padre le había hecho comprender lo que había perdido y que merecía una segunda oportunidad. Ni siquiera lo terminé de leer, lo reenvié a Didier para que lo archivara y bloqueé su nueva dirección de correo. Y ahí está el verdadero motivo de esta última actualización. Sophie sigue sin entenderlo. En todo un año de mensajes, correos y enfrentamientos, nunca ha dicho lo siento por lastimar a los niños o me equivoqué al abandonarlos. Jamás ha reconocido que ellos merecían algo mejor. Todo gira siempre en torno a ella, su dolor, sus pérdidas, sus errores, su dichoso camino personal. Incluso en el funeral de su padre, escuchando a sus amigos hablar de lealtad y compromiso, no aprendió nada. Actuó el duelo como antes actuaba la maternidad, para un público, buscando lástima y atención. Mis hijos ya ven a través de eso. Ya no sienten rabia, ahora sienten indiferencia. Y eso, para ella, es mucho peor. La rabia implica que aún importa, la indiferencia significa que ya quedó atrás. Noé tiene ahora novia, una chica amable del equipo de vela. Me llena de orgullo verlo tratarla con respeto, comunicarse de forma abierta y estar presente. Él está aprendiendo de mi ejemplo, no del de su madre. Claire, por su parte, escribe relatos, tan buenos que su profesora quiere enviar uno a un concurso nacional juvenil. Es la historia de una niña que descubre que es más fuerte de lo que creía. Me pregunto de dónde sacó esa inspiración. Son buenos chicos, firmes,
con claro sentido de su valor. Saben que su valía no depende de que alguien más lo reconozca. La semana pasada, las autoridades finalmente alcanzaron a Sophie por la deuda de manutención. Le congelaron la cuenta, le incautaron la devolución de impuestos y ahora le retiran el 50% de su sueldo. A este ritmo, pagará hasta los 60 años. Publicó en Facebook que era víctima de abuso financiero y opresión sistémica contra las mujeres. Alguien me envió la captura. Los comentarios eran demoledores, incluso de viejos amigos suyos del cine. Tal vez empieza por pagar a tus hijos, fue el más votado. Con Isabelle, todo va bien. No vivimos juntos, no hay prisa. Los niños necesitan estabilidad, no más cambios. Ella pasa la mayoría de los fines de semana con nosotros, le enseñó a Claire a tejer. Asiste a todas las regatas de Noé. Simplemente está presente. Y eso es vital. A veces me preguntan si odio a Sophie. No, el odio requiere energía, significa que aún te afecta. Yo no la odio, no siento nada por ella. Es una extraña que comparte ADN con mis hijos. Solo es un ejemplo de lo que no deben elegir cuando busquen pareja. Una equivocación de la que aprendí. Pero mis hijos no lo son. Ellos son lo mejor que me dejó esa relación de 14 años. Y son míos, no por posesión, sino por presencia, porque yo los elegí cada día, cuando ella no pudo elegirlos ni una vez. Las sagas vikingas hablan de marinos que nunca regresaron, dejando familias destrozadas. Eso era tragedia. Esto no lo es. Esto es simplemente el resultado de alguien que confundió el egoísmo con el autodescubrimiento y perdió todo lo verdadero por algo que nunca existió. Ayer, después de volver de Tromsø, encontré a Claire en el jardín. Había hallado el anillo de bodas de Sophie, el mismo que me lanzó al marcharse. Llevaba un año allí, olvidado y oxidado. ¿Qué hago con esto?, me preguntó. Lo que quieras, respondí. Ella lo pensó un momento y lo tiró a la basura. Es solo metal, ya no significa nada. Y así terminó todo, sin dramas, sin confrontaciones, sin un gran acto final. Solo una niña deshaciéndose de un anillo sin valor. Mientras su padre preparaba la cena, su hermano hacía la tarea y la vida seguía. Sophie quería vivir su mejor vida, lo que vive son sus consecuencias. Nosotros, en cambio, vivimos de verdad, sin ella. Y esa es la mejor venganza, que ni siquiera es venganza, es simplemente estar mejor. A quienes han seguido esta historia, gracias por el apoyo, los consejos y, a veces, las verdades incómodas. Algunos dijeron que fui demasiado frío. Tal vez, pero la calidez sin límites solo es permitir que te destruyan. Otros dijeron que debía haber luchado por mi matrimonio. No se lucha por alguien que ya se fue, se lucha por quienes se quedaron. Mis hijos crecerán entendiendo su valor, sabiendo que amar es estar presente, que las acciones tienen consecuencias y que un buen padre vale más que dos, si uno de ellos no está realmente ahí. Eso es lo único que importa. No habrá más actualizaciones. Ya no hay nada que decir. Ella se fue. Estamos bien. La vida sigue. Si estás pasando por algo parecido, aquí tienes mi consejo. Documenta todo. Protege a tus hijos. No persigas a quien decidió irse y recuerda que el opuesto del amor no es el odio, es la indiferencia. Llega a ese punto cuanto antes. Mantente firme. Elige a tus hijos. Lo demás se acomoda solo. Comentarios cerrados. Edith, para quienes preguntan, sí, esto es real. Sí, tengo toda la documentación. No, no daré detalles que identifiquen a nadie. Mis hijos podrían leer esto algún día, y merecen saber que su padre luchó por ellos, pero no necesitan ver su dolor expuesto. Gracias por entender. Última nota, Isabelle sabe sobre estas publicaciones. Se rió y dijo, aquí eres más amable que en la vida real. Tiene razón. En la vida real ya terminé de ser amable con quienes dañan a mis hijos. Y eso está bien. La amabilidad está sobrevalorada. Lo importante es ser protector.